mensaje de hoy, la verdad es que de verdad me gustaría, muchas veces creo que el proceso creativo ayudaría a explicar por qué se dan ciertas palabras. Y en el día de hoy tenemos precisamente una de esas palabras que yo creo que en el proceso de que Dios te habla y que Dios te está hablando a tu corazón y te está ministrando, hay un montón de no casualidades, es decir, de cositas que Dios va poniendo, que Dios va trayendo, que luego tienen un significado importantísimo dentro de la iglesia. Creo que es capital, creo que es fundamental que entendamos el tiempo en el que vivimos, que entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y sobre todo ahí, para mí hay una verdad que está encerrada, es un misterio. Además lo dice Efesios 5, lo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Hay un misterio en torno a la relación entre Cristo y la iglesia. Es decir, el mensaje de hoy se llama Preparando a una novia. Y esa novia no es otra cosa que la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo. Y te digo más, esa iglesia somos tú y yo, somos nosotros, somos parte de esto que el Señor está forjando, que está preparando. Y cuando tienes esa revelación, porque además así lo dice el apóstol Pablo, necesitas revelación para entender esto que Dios quiere hacer con su pueblo, con sus hijos. Te digo que cuando recibes la revelación, tu visión de la iglesia local va a cambiar. Tu visión con Cristo, tu relación con Cristo, tu relación con tus pastores, tu relación con tus hermanos, tiene que cambiar. Porque vas a tener un mayor entendimiento, un mayor discernimiento de cuál es el corazón del Padre para la iglesia. Así que cierra tus ojos por un momento. Si algo quiero hacer en esta mañana es que el Espíritu de Dios revele su corazón a cada uno de nosotros. Así que Padre, nos ponemos delante de ti en esta mañana, nos rendimos ante ti y te pedimos, Señor, que tú hables, que tú ministres en nuestros corazones, que tú nos reveles, Señor, de tu misterio, de tu palabra, Señor, tú nos hables y traigas a luz tu verdad, hagas nacer esta visión en nosotros, Señor Padre, y tu Espíritu Santo hable directamente a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues obviamente nuestra escritura está en Efesios 5, en la parte final, versículos 27 en adelante, y empieza el apóstol Pablo a explicar que el Señor, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y lo primero que quiero resaltar es que estamos hablando de que Cristo quiere preparar una iglesia gloriosa. Escúchame bien, no es una iglesia cualquiera, no es una iglesia derrotada, deprimida, superviviente, no es una iglesia que pasa por las pelos, es una iglesia gloriosa. Y mira, cuando hablamos de gloriosa, gloriosa significa lo mismo ayer, hoy y mañana. Gloriosa significa que es algo admirable, algo bello, algo envidiable, algo digno, algo con poder, algo con majestuosidad, algo deseable. Que tengamos una iglesia gloriosa o que seamos una iglesia gloriosa no es cualquier cosa. Ahora tú me dirás, pastor, no somos esa iglesia gloriosa. Ya lo sé. Pero eso no significa que nos vamos a quedar de esta manera. Porque Dios va a usar de la sustancia de esta iglesia no gloriosa para transformarla en algo bello, algo hermoso, algo glorioso, algo apetecible, algo admirable, algo que Él desea, porque Él se la va a presentar a sí mismo. Mira, el apóstol Juan el Bautista, se presenta a sí mismo como el amigo del novio. Y el amigo del novio, en Juan 3, tenía una función. Y es que se iba con con la novia, se iba con la novia a preparar toda la boda, toda la ceremonia, todo el cortejo, todo el convite, y se iba a comprar los mejores vestidos, las mejores galas, iban a preparar hasta el último detalle para que se celebraran esas bodas. Y sobre todo,
que fuera como el novio desearía. El deseo del novio estaba en la novia. Y el Señor nos provee para que cada deseo del novio pueda ser cumplido, pueda ser formado en la persona de la novia. Que cada detalle de esas bodas del Cordero sean conformes a los deseos del novio. En el corazón del novio, en la mente del novio, hay un diseño original, hay un deseo precioso, hay un deseo santo, hay un deseo sin equivocación, sin mancha. Y dice, ni arruga ni cosa semejante. Es decir, hay una perfección. Y tú dirás, pero pastor, si es que estamos lejos. Amén, ya lo sé. Pero si algo tengo que decirte en esta mañana, es que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado de idea. Dios sigue planeando venir a este mundo otra vez para encontrarse con su esposa, para recoger a su iglesia, para recoger una iglesia preciosa y hermosa, diseñada para Él, preparada para Él, que se ha guardado, que se ha formado, que ha crecido, que se ha purificado, que se ha santificado para su deleite, para tener comunión con ella, para convivir con ella, para ser uno con ella, para ser uno en Cristo, como Él y el Padre son uno. Dios no ha cambiado. Aunque han pasado 2000 años, aunque han pasado 6000 años, Dios no ha cambiado de idea. Sigue con ese diseño, sigue con esa idea. Dice, amados hermanos míos, en Santiago 1, 16, 18, no te equivoques, no erréis. Toda buena dádiva, es decir, todo lo que Dios te puede dar de bueno y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, no hay cambio, no ha cambiado de sitio, no ha cambiado de estrategia, no ha cambiado de lugar, no ha cambiado de plan, no se olvidó de ti, no se ha despistado, no hay mudanza, ni sombra de variación, es decir, ni por lo más mínimo te plantees que algo ha cambiado en el plan original de Dios, porque no es así. Dios siempre ideó todo desde el principio y todas las cosas trabajan a su favor. No hay ni un detalle que se le escape a Dios. Ahora, no te confundas. Si algo Dios te ha dado una cosa. Y esto es, seguro que hay algún teólogo que no le gusta esto que voy a decir. Pero me da igual porque Dios te ha dado esto. Dios te ha dado capacidad de elegir. Dios te dio capacidad de elegir. Y te lo voy a poner muy fácil. O lo eliges a Él, o estás eligiendo otra cosa. O eliges a Cristo, o eliges otra cosa. Porque el único camino a la vida eterna, el único camino a la verdad, el único camino a la verdad y la vida, el único que nos lleva a la eternidad, el único que nos lleva a salvación, el único que pagó el precio, el único que venció, el único capaz de romper ataduras, pecados, manchas, cualquier cosa, no es otro que es Cristo Jesús. Es el único y verdadero. Gloria a Jesús. Y tienes que entender esto, dice, Él de su voluntad, porque quiso. Algunos dirán coloquialmente, porque le dio la gana. Pues sí, porque le dio la gana. Nos hizo nacer por la palabra de verdad.
te hizo nacer de nuevo por su palabra de verdad, porque recibiste la revelación, porque recibiste el entendimiento, porque comprendiste que necesitabas la salvación, el perdón de pecados, necesitabas limpiar tu alma, sanar tus heridas, romper las cadenas, ser libre de toda atadura del diablo. En algún momento hubo una revelación en tu vida que te hizo nacer. Pero escúchame bien, para que seamos primicias de sus criaturas. Y este versículo se podría usar si habláramos de la creación, porque hay más criaturas. Pero nosotros somos la primicia. La primicia significa lo primero. Eres lo primero que está en el corazón de Dios, de su creación. No eres la única cosa creada, pero sí eres lo primero. Escúchame bien, los ángeles fueron creados, no son lo primero. Los ancianos que están rodeando el trono del Padre fueron creados y no son lo primero. Los querubines, los arcángeles, las criaturas, los cielos, la tierra fueron creados, pero no son lo primero. Por eso es tan importante, a tal punto de que Él dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí. Lo entregó por rescate de muchos, lo entregó para salvación, lo entregó para quitar el pecado del mundo, lo entregó para que pueda ser esa iglesia santa. Y tú dirás, pastor, por lo que estás diciendo estamos a kilómetros, sí. Y te lo vuelvo a repetir, Dios va a usar la sustancia de una iglesia no gloriosa para convertirla en su esposa. Algo impuro, algo inmundo, algo desechable, algo desagradable, Dios lo va a transformar en algo glorioso para sí mismo, por su placer, por su deleite, por amor, por algún motivo desinteresado, por algún motivo que simplemente a Él se le ocurrió. Y no es porque tú eres bueno o haces muchas cosas buenas. Es por su infinita misericordia. Es porque puso su ojo en ti. Puso su mirada en tu vida. Puso esa mirada de amor, ese lazo de amor, te lo echó sobre tus hombros y te atrajo a Él. Y esto, hermanos, es algo que no te puedo describir con palabras. Si no has sentido el amor de Dios, si no has experimentado el nuevo nacimiento, si no tienes esa relación ahora mismo, hermanos, es el momento de retomar esto, porque esto va a más. El COVID va a ser un chistecito de lo que nos viene. Pero todo esto va a formar a su iglesia gloriosa. Y te digo algo, y esta frase lapidaria: nunca vas a amar algo que no te pertenece. No vas a amar a la iglesia si no te sientes parte de ella. No vas a amar a la iglesia si no te duele, si no entiendes que es tuya, que tú eres de la iglesia y que la iglesia es tuya, al mismo tiempo que la iglesia es de Cristo y Cristo es nuestro, porque es nuestra esperanza de gloria y es nuestro Salvador. Él es el que dio nuestra vida por nosotros. Tú no vas a amar algo que no te sientes parte. Por eso, hermanos, cuidado cómo tratamos a la iglesia, porque si ofendemos a la iglesia, ofendemos al que la está cuidando. Ofendemos al que la viene a buscar. Si tú no entiendes que es la iglesia
Y podría hacer la pregunta, hermano, ¿tú qué crees que es la iglesia? Muchos me dirían que esto es una iglesia, un grupo de hermanos que alabamos, adoramos juntos, oramos al Señor. Esto es la iglesia. Otros me dirían que son el templo, ¿no? Las 4 paredes. Otros me dirían muchas cosas. Y probablemente todas tengan una parte de verdad. Pero la mayor verdad es que si no te duele la iglesia, no has entendido de qué eres parte. Si no te duele el cuerpo de Cristo, no has entendido la misión que Cristo tiene con cada uno de nosotros. No hay en Cristo denominaciones, no hay bautistas, pentecostales, hermanos o patatín patatero. Hay hijos de Dios nacidos de nuevo que han pedido perdón por sus pecados. Y sí, hay tribus, sí, Dios te junta con gente con propósito, llamado y territorio similar. Sí, Dios tiene un plan perfecto para que tú estés aquí, y si no lo ves, hermano, busca tu lugar. Pero si Dios te tiene aquí es porque vas a estar con nosotros, tomando posesión del llamado, de la herencia espiritual que Dios nos ha dado. Y te digo algo, esa herencia espiritual es una herencia y un llamado a las naciones. Porque aquí, si algo hay, son naciones representadas. Si algo hay en el origen de esta iglesia, empezando desde muy principio, y el día 3 tendremos aquí al hermano Federico, es un misionero inglés que se acercó a una zapatería a predicar el evangelio, a un zapatero remendón. Y en el año 64 se abre General Luque, por primera vez. Yo soy nieto de eso. Luego otro hermano inglés, camino a Singapur, paran en Frankfurt y se viene para Almería. Y Dios no sé qué le dijo, pero le dijo: David, ¿te vienes a Nueva York? Y como David no tenía mucho conocimiento en aquella época, yo dije que sí. ¿Y sabes a quién me encontré? A esa señora de ahí. Y en ese plan perfecto de encontrar la persona que Dios ha diseñado para ti, compartimos herencia. Porque Dios ya había hablado a su madre, Dios ya había hablado a su padre, pastores de otra iglesia, de otra congregación. Qué casualidad que la escuela bíblica donde fuimos también está en su iglesia, en las naciones. Pero Dios estaba orquestando. Dios estaba moviendo hilos. Dios es mucho más grande que Almería, Vica, Roqueta, Elegido, Adra, Huerca, la Almería. Dios es mucho más grande. Abre tu entendimiento. Que 40 kilómetros no son nada. No le voy a dar a nadie una medalla por venir de Elegido, de Adra, de Huercalovera o de donde. No les voy a dar una medalla, perdónenme. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios no tiene fronteras. Tu familia espiritual no tiene fronteras. No tiene límites. Dios nos ha traído de kilómetros y kilómetros y nos lleva de kilómetros en kilómetros. Y nuestros pastores están en Singapur. ¿Y qué te voy a decir? Y son las personas que más me han bendecido con diferencia en esta temporada. Y son un ejemplo. Son mi familia, son mi casa. Y esperamos de la misma manera que esta sea tu casa, que esta sea tu familia. Pero por eso tienes que entender ese sentimiento de pertenencia. Y entiende esto. Aquí se pone la cosa seria. Se va a poner seria. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y si se hubiera quedado ahí, alguno hubiera dicho, bueno. Pero es que sigue. Y se entregó a sí mismo por ella. Es que ahí a los maridos nos pone como digo yo, en la puerta de los leones. ¿Por qué? Porque si algo que hay que destruir dentro de la iglesia es el egoísmo, pero igual hay que destruirlo dentro del matrimonio. Porque uno está pensando en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que me apetece, en cómo me siento, en cómo me encuentro. Te
te lo resumo en yo y yo. Pero escúchame, desde que somos bebés, va a haber un yo que debe de ser roto. Porque ese yo viene de papá, abuelito Adán. Pero en Cristo hay una negación del yo. Cristo no vino aquí a hacer su voluntad, sino a hacer la del Padre que lo envió. A entregarse por la iglesia. Escúchame, no vino a entregarse por ti, por mí. Vino a entregarse por algo mayor, por algo superior, que es la iglesia. No se va a decir, no vino solamente a morir por un individuo. Vino a morir por un todo, que es la iglesia. Y Cristo dio su vida por ella. Ahora yo te digo, ¿qué vas a emprender tú? Y se lo digo a los jóvenes millones de veces. Los veo haciendo cosas, pero es que los grandes también pueden hacer cosas. Pastor, estoy muy ocupado. Pues busca el tiempo. A lo mejor tenemos que hacer un pico y pala de organización de tiempo. O de prioridades. ¿Qué vas a emprender tú por la iglesia? ¿Qué estás emprendiendo? Dice, pastor, es que me estás sacando de mi zona de confort. Por supuesto que sí. ¿Me estás ofendiendo, pastor? Pues hoy sí. ¿Por qué? Porque no funciona de otra manera. Hay un momento en el que Dios te va a decir, dámelo todo. Tenemos problemas con el diezmo y con la ofrenda. Imagínate cuando venga ese momento. Dámelo todo. Se dice muy rápido, pero es muy profundo. Dime una sola cosa que Cristo no diera. Dime alguien que me mencione una sola cosa que Cristo no diera. Porque sometió su vida, entregó su vida al completo. Te lo quiero leer completo, es decir, te quiero leer todo el párrafo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando tú no cuidas, escúchame bien, y esto es terrible. Cuando tú no cuidas la iglesia, no te amas a ti mismo. Cuando tú no cuidas a tu esposa, no te amas a ti mismo. Y mira, hay algo que tenemos que vencer, y perdónenme, aquí somos todos grandes. No quiero ofender a nadie. Pero a veces nos volvemos como esos hombres egoístas que solo entendemos una cosa: sexo, 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 sexo. Te lo traduzco: satisfacción, 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 satisfacción. Pero no cuidamos, no invertimos, no regamos. Y aquí podía haber avanzado más. En Corintios podía haber avanzado más en Cantar de los Cantares, cuando el Señor dice o se nombra como el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Y yo te digo una cosa: una rosa hay que cuidarla, una rosa hay que mimarla, una rosa hay que abonarla, hay que regarla, hay que protegerla, una rosa hay que estar pendiente de ella. Yo tengo un rosal en casa y te puedo contar una serie de cosas. Cuando tú inviertes en tu esposa, que diga, en el rosal, la belleza
va a salir sola. No tienes que hacer nada. El amor, ese romanticismo, esa belleza inigualable. Mira, nada se puede comparar a la belleza de una rosa. Una rosa es delicada, es preciosa, es suave, aterciopelada. Nada se puede comparar a esa textura y esa belleza. Y no puede ser creada por el hombre. El hombre tiene una cosa que hacer muy simple, muy sencilla, es regar, abonar, cuidar, quitar las malas hierbas, quitar las ramitas que estorban, que no le dé mucho el viento, que le dé el solecito, pero tampoco mucho. Varones, hoy nos tocó jardinería. Y escucharme bien, lo dice la palabra, la sustenta y la cuida. Cuidado no significa otra cosa en el hebreo ni en el griego. Cuidado significa tener cuidado, ser cuidadoso, ser delicado, ser detallista. Eso es lo que significa cuidar, sustentar, que no le falte de nada. Mira, si no eres capaz de cumplir esto, estás aborreciendo tu propia carne. Estamos aborreciendo la propia iglesia. Qué tremendo. Y esto, hermanos, me lleva otra vez a la frase de antes. Nunca vas a amar algo que no te pertenece. Te amas a ti mismo, pero no entiendes que somos uno. Que yo le pertenezco y ella me pertenece. Que yo le pertenezco y ella me pertenece. Que yo le pertenezco y él es mío. Amén. Y esto es un misterio hermoso, precioso, pero tiene una revelación tremenda. Ahora, claro, desde el principio de la iglesia ha disfrutado de dos cosas maravillosas, igual que el hombre: de persecución o rechazo. La iglesia desde el principio, igual que Cristo Jesús. Juan 8. Jesús tuvo que salir de en medio de la multitud. ¿Por qué? ¿Porque estaban haciéndole palmas? No. Porque lo querían matar. Jesús tuvo que salir del Sanedrín otras tantas veces. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Jesús fue perseguido durante su ministerio en esos 3 años y medio. Tuvo momentos de gloria, sí, pero tuvo momentos de persecución al punto que su vida, ya sabemos cómo acabó. Y no todo el mundo aceptaba el mensaje de Jesús. Tienes que entender esto. La persecución y rechazo es parte del lote. Es parte de lo que nos va a tocar vivir, y es parte de nuestro llamado, es parte de nuestro ministerio, es parte de nuestra vida, es parte de pagar el precio. Pero el precio es digno de pagar. ¿Sabes por qué? Porque te acerca a esa iglesia gloriosa. Te acerca a los padecimientos, a la imagen de Cristo Jesús. Te conforma, te transforma a la imagen de Cristo Jesús. Te acerca a la santidad, te acerca a la perfección, te acerca a lo que Dios quiere hacer contigo. Y ¿sabes qué te digo? Que muchas veces tenemos errores de concepto. Y he traído 3 para aclararlos un poco. La iglesia no es un club social, por ejemplo. Y he visto a lo largo de los años, y solo tengo 42, pero me he criado en la iglesia, que hay quien viene por simpatía. ¿Se siente bien? Y vengo a la iglesia. La iglesia no es un club social.
aunque pagues tu cuota de participación. No es un club social. La iglesia no es una democracia. La iglesia no tiene un voto de membresía. La iglesia es otra cosa. ¿Se entiende esto? Y tenemos que entender qué es la iglesia. Que es un organismo vivo, es un cuerpo vivo, es algo que Dios está formando y que Dios está preparando para presentárselo a sí mismo. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cómo te explico esto? El matrimonio lo tenemos claro, ¿verdad? Por eso es tan importante entender el matrimonio. Por eso es importante entender, jóvenes, una y sola vez. Una sola persona. No hay 25, hay una persona. Y más vale que aciertes. Que busques a Dios. Que le preguntes, que busques consejo. Porque es una sola carne. Igual te digo con la iglesia, Dios permita que solamente estés en una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque te haces una sola carne con ella. Porque es un principio de Dios. Es un sentido de pertenencia a la iglesia, que no me estoy inventando yo. Y yo he estado unas cuantas. Y lo siento, porque eso ha distado mucho de ser esa iglesia gloriosa que Cristo quiere presentarse. Y hemos acabado a tiros, a puñaladas y otras tantas cosas más vergonzosas. Para decir, no soy cristiano. Porque avergonzaría a Cristo. ¿Entiende el principio? Ese principio no solo es del matrimonio, ese principio es de la iglesia. Una sola carne. Y cuando es una sola carne, lo que le duele a Juanmi me duele a mí. Cuando le duele a Norma me duele a mí. Cuando le duele a Blas me duele a mí. Porque es mi carne. Es mi iglesia, es mi gente. Y cuando yo llore, espero que tú también llores. Normalmente lloramos solos. Pero ¿entiendes esto? Que nos tienen que doler, que nos tenemos que doler. Que somos una sola carne y que tenemos que conquistar esa unión, es decir, tenemos que avanzar en esa unión. Mira, los matrimonios no son fáciles. Hay teorías de que al 5.º año hay una crisis o al 3.º y tienes que acoplarte y renovar votos y no sé cuánto y no sé qué. Si yo sé que el acoplamiento no es fácil. Uno es de su padre, el otro es de su madre y cada uno se crió en un sitio de una manera distinta. Por eso es tan importante tener una misma visión, un mismo llamado, un testimonio de parte de Dios que sos uno con esa persona. Porque si no, es muy difícil. Y cuando me vienen los jovencitos o las jovencitas, no, es que está en el mundo, pero, amigo, qué mal. Porque no vas a poder ser una sola carne. Escúchame bien, joven. No vas a poder ser una sola carne si no andas con los de tu misma especie. No funciona. Uno va a estar jalando para un lado. Uno va a tener prioridades para otro lado. Y a ti Dios te va a ir hablando. Y tú vas a querer estar aquí y no vas a poder. No vas a poder ser una carne con tu iglesia. Y te digo, yo he visto en mi casa orar por mi papá, por ese esposo. Y si te puedo dar un consejo, nunca dejes de orar. Nunca dejes de bendecirlo. Nunca dejes de honrarlo. Nunca dejes de guardar tu casa. Porque el principio es el mismo, una sola carne.
deja que Dios obre. Tú sé fiel en lo poco. Sé fiel como los tontos. Sé fiel como los burros. Pum, pum, pum. Sé fiel como un martillo pilón hasta que se rompa la piedra. Pum, pum, pum. Es que no hay otra receta. No te puedo dar la varita mágica. No hay varita mágica. Por eso te hablaba del proceso. Dios trabaja en el proceso. Una palabra que Dios nos dio, que la hemos tomado muchas veces, es que éramos un hospital. Pero sabes que Dios cambia temporadas y Dios te va dando un conocimiento. Y ya Pastor Bailey dijo en cierta ocasión que con 35 años predicaba muchas medias verdades, probablemente por falta de años, ¿no? Y yo tengo que decir esto: la iglesia no es un hospital. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere vivir en un hospital. Yo por lo menos no. Yo sé que hay muchos que les gustan los médicos. A mí me perdona, yo no me gustan ni los médicos, ni las agujas, ni los supositorios, ni nada por el estilo. La iglesia no es un hospital. La iglesia hay sanidad. Sí. La iglesia hay restauración. La iglesia hay consuelo. Y la iglesia hay medicina de la buena. Pero la iglesia no es un hospital. La iglesia se sanan vidas, sí, claro que sí. Por eso dice: porque nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Y hermanos, ¿tenemos un llamado a cuidar enfermos? Sí. Pero también te digo una cosa: ojo con los crónicos. Ojo con los crónicos. ¿Sabes por qué? Porque igual que he dicho muchas veces que la mendicidad o la mentalidad del mendigo se convierte en algo crónico, es decir, algo de Señor dame, Señor dame, Señor dame. Mi oración se convierte en Señor dame, dame, dame. Es decir, la alabanza, la adoración, la comunión, la interacción con Dios desaparece en un dame, dame, dame. También te digo que una enfermedad crónica, hay cosas más profundas aquí y aquí que tienen que ser tratadas. Y no se pueden tratar si tú no tomas la decisión. Escúchame bien. Si tú no reconoces que necesitas ser tratado, ¿te acuerdas de la canción? Señor, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. ¿Te acuerdas de eso? No hay en Cristo enfermedades crónicas. ¿Me estás escuchando? Hasta los filisteos se derrotaron. Amén. No hay enfermedades crónicas. La iglesia no es un ascensor en el que lo uso para ir a donde yo quiero, para que me vean lo guapetón que voy, para estar con alguien subiendo a ese sitio. ¿Qué tiempo hace? Está nublado. Hoy migas, ¿no? Sí. La iglesia no es un ascensor. La comunión de los santos es mucho más. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Miren, es algo que es un principio: amor y respeto. Te voy a contar una historia.
Me he pasado 5 minutos, pero me voy a dar 2 más. El trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? ¿Quién dice la parábola que va a separar el trigo de la cizaña? Los ángeles. ¿Lo tienes que hacer tú? No. Pues tenemos que dejar de señalar si aquel es trigo o es cizaña. Y dejar que Dios haga su trabajo y que Dios haga su obra. Porque no somos Dios. Y no estamos llamados a hacer juicio. El juicio lo hace Dios y pone a cada quien en su sitio. Pero no estamos llamados a ser ángeles. ¿Amén? Y esto es importante. Por eso, hermanos, preparándose para una novia, dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo dice Pablo. Es un gran misterio. Y que compare el matrimonio, que compare la relación del hombre y la mujer con la relación que Él tiene con la iglesia, con la relación que Él quiere tener con la iglesia y sobre todo cuando entiendes que está siendo presentado y preparado para la segunda venida de Cristo Jesús. Si algo oro en esta mañana es que esa revelación empiece a dar fruto en tu vida. Empieces a entender lo que es la iglesia y no cuentos y historias para no dormir. La base de la iglesia es un matrimonio con Jesús. Amén, ponte de pie. Quiero orar por cada uno de vosotros. Y mira, me encantaría de verdad, porque creo que esto, como dice la palabra, es una revelación que viene de parte de Dios. Y mira, cuando algo es revelado, es algo que era un misterio, era algo que estaba oculto, y que progresivamente Dios te va a hablar y Dios te va a dar revelación sobre esto. No significa que ya lo seamos, no lo somos, pero vamos a por ello. Amén. Y esa es la actitud que tenemos que tener en nuestros corazones. Señor, no lo soy, pero tú has traído luz y verdad a mi vida y la quiero poner por obra. Quiero ponerla, aplicarla en mi vida y quiero que me traigas a libertad de todo mi pasado, de todas las malas experiencias, de todo lo que haya visto, que haya dejado de sufrir o padecer, para que sea conformado ahora en esa iglesia gloriosa. Queremos ser parte, Señor. Queremos formar parte de esta esposa, de esta novia, Señor, que tú tienes preparada, que tú tienes diseñada, Señor. Queremos ser uno contigo, Padre. Queremos ser agradables, santificados, Señor, sin arruga y sin mancha, Padre, aceptándote a ti como nuestro Señor y como nuestro esposo, Padre. Queremos, Padre, ser uno contigo. Te pido, Señor, que abras el entendimiento de tus hijos, Señor, donde quieran que estén, donde quieran que nos estén viendo, Señor, y aquí en nuestra iglesia local. Padre, que crezcamos, que maduremos, Señor, que empecemos a madurar y a entender el plan precioso y maravilloso que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. A ti te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.